Muy buenos días, hoy vamos a hablar del cuarto tema de la educación médica continua en COVID y embarazo. Esta clase versará sobre la valoración de la oxigenación en el paciente con COVID-19, cuáles son los síntomas y signos de hipoxemia y de hipercapnia que alertan al médico de la condición de gravedad del paciente, qué es lo que se conoce como hipoxemia feliz, los criterios para oxigenoterapia de bajo y alto flujo, criterios para intubar, el checklist para intubar, riesgo de transmisión durante el procedimiento, aspectos de la ventilación prona en pacientes despiertos y en pacientes intubados, que es ventilación no invasiva, y finalmente cuáles son los criterios de intubar al paciente y colocarlo en ventilador mecánico, es decir, los criterios de Berlín de SDRA. La principal evaluación de un paciente con infección COVID-19 con manifestaciones de compromiso pulmonar es la forma como está oxigenando, ocurriendo la hematosis en este paciente, y eso lo estimamos por varios parámetros. El primer parámetro es pulsiometría de valores normales entre 95 y 100. La presión arterial de oxígeno medida por gases arteriales es un parámetro fidedigno de la condición. Lo normal es que esté entre 85 y 100 milímetros de mercurio. Claro está que depende de la edad y de la posición del paciente. Si el paciente está sentado y usted le toma los gases sentado, hay una forma de estimar cuánto debería tener presión arterial de oxígeno, que es 104 menos la edad multiplicada por 0,27. O si está acostado ya en la cama, es 104 menos 0,42 por la edad en años en posición supina. Otra forma de evaluar la calidad de la hematosis en este paciente es el índice de Kirby, que consiste en dividir la presión arterial de oxígeno que dio los gases sobre la FiO2, o sea, fracción inspirada de oxígeno que le estamos dando. Debe ser mayor de 400-500. O la SAFI, si no tenemos gases arteriales, es la saturación de la hemoglobina medida por pulsioximetría dividida entre la fracción de oxígeno, debe ser mayor de 400. El índice de Roth es otro índice que contamos los médicos para ver el grado de compromiso pulmonar, y es dividir la saturación de la hemoglobina entre la FiO2 que recibe el paciente y la frecuencia respiratoria que tiene. Índices de Roth menores de 4,88 indican un compromiso de la situación pulmonar del paciente. Otro parámetro que siempre tenemos que tener pendiente en una evaluación de la oxigenación es el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que debe ser siempre menor de 20. Eso es la presión alveolar menos la presión arterial. Y el gradiente de alveolar también depende de la edad, y una forma de estimarlo, el valor normal de gradiente es 2,5 más 0,21 por la edad en años. Recordar que la presión alveolar de oxígeno estimada lo podemos sacar rápidamente multiplicando el porcentaje de oxígeno que está recibiendo el paciente por 5, y eso nos da una estimación de la presión alveolar de oxígeno. Y si se la restamos a la presión arterial de oxígeno, tenemos el gradiente. De manera que con estos parámetros debemos establecer la gravedad de la condición del paciente para poder tomar decisiones si va a UCI general a recibir oxígeno o a terapia intensiva. Ahora, como médicos tenemos que estar claros cuáles son los síntomas y signos que dependientes de la hipoxemia del paciente, es decir, de la caída de la oxígeno en sangre, y cuáles dependen de hipercapnia, porque la conducta en este paciente va a ser diferente. Los signos de hipoxemia en un paciente es incoordinación motora, el paciente entra en confusión, somnolencia, estupor y alteraciones de conducta, se pone agresivo a veces y no entiende las órdenes que se le da. Pueden convulsionar, y en una hipoxemia menos de 40 pueden hacer una parada respiratoria, un paro. Desde el punto de vista cardiovascular, la hipoxemia provoca taquicardia, hipertensión, arritmia y shock tipo cardiogénico. Y cutánea, observamos el paciente pálido y la cianosis.
Y en la parte respiratoria, la disnea y el tiraje, el trabajo respiratorio aumentado. Recordar el concepto de hipoxemia feliz o silenciosa, que consiste que en pacientes tienen saturaciones menos de 60 y no tienen ningún síntoma y pueden provocar en ellos un deterioro inmediato de su condición y entrar en paro. Entonces, siempre medir la saturación a los pacientes en lo que lleguen al sitio de evaluación, porque pueden estar en presencia de la hipoxemia feliz. Y esto está establecido porque el COVID afecta el glomo carotidio, donde está el sensor de oxígeno, y así como afecta el nervio olfatorio produciendo anosmia y la parte del gusto, así afecta el glomo carotidio en el callado aórtico y la carótida interna. Las manifestaciones de hipercapnia son similar a la hipoxemia, somnolencia, confusión, pero aparece el dolor de cabeza. Cardiovascular tiene igual, taquicardia, hipertensión. Si la condición es muy grave, aparece hipotensión en estos pacientes. Y la cutánea es una diaforesis, una sudoración, el paciente se siente caliente, vasodilatado, rojo. Esos son los signos de hipercapnia. Es importante que como médico o como personal de salud estemos pendientes de los signos de falla respiratoria grave, como son la taquipnea, más de 40 respiraciones por minuto, la cianosis, el uso de músculos accesorios, estando deterioro de la conciencia, una taquicardia 130 latidos por minuto y la inestabilidad hemodinámica. Es importante que sepan que los niveles de hipoxemia en sangre están por encima. Lo normal de oxígeno es de 80 a 100, hipoxemia leve 60 a 70, hipoxemia moderada de 40 a 59, hipoxemia grave menor de 40. Es una situación en peligro de vida para este paciente, de manera que debemos inmediatamente este paciente iniciar la oxigenoterapia. Como objetivo es mejorar la presión arterial de oxígeno, disminuir el trabajo respiratorio y alivia el trabajo miocárdico, que representa el exceso de trabajo del diafragma, que toma el 50% del consumo miocárdico del paciente de oxígeno. Múltiples son las causas que provocan la hipoxemia en el paciente con COVID moderado a severo o crítico. Lo más importante es de los mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia es el edema intersticial pulmonar provocada por la lesión inflamatoria que provoca el virus en el endotelio, en el intersticio y en los alveolos. Eso genera una edema intersticial que impide la difusión del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Las alteraciones de la relación ventilo-perfusional es otro. Cuando el paciente tiene coágulos en las arterias pulmonares, genera un aumento del espacio muerto fisiológico, porque áreas ventiladas no son perfundidas, eso se llama espacio muerto. El cortocircuito intrapulmonar derecha-izquierda o shunt es el más relevante en el COVID. Áreas de pulmón colapsadas o llenas de líquido por la neumonía viral impiden que se oxigene allí. La sangre pasa desde la arteria pulmonar a las venas pulmonares sin oxigenarse. Eso es shunt. Ahora, el efecto shunt se debe a vasoplegia. La condición grave inflamatoria del pulmón hace que se pierda el reflejo vasoconstrictor hipóxico, y entonces las arterias de los alveolos llenos de líquido o que están disminuidos su ventilación reciben demasiado flujo y entonces no llega a oxigenar completamente la sangre. Ese es el efecto shunt. El aumento del cociente de extracción de oxígeno periférica o deuda de oxígeno de las células en el momento del shock séptico hace de que el cociente de extracción, que normalmente es 25 a 30% del oxígeno que lleva la hemoglobina a la periferia, a la célula, el cociente aumenta 60, 70, 80% de extracción, y la sangre venosa mixta viene demasiada hipóxica y no le da tiempo oxigenarse
en el pulmón, saliendo hacia el lado izquierdo con una hipoxia central. Y finalmente el edema cardiogénico, pulmonar cardiogénico, porque el virus también ataca el miocardio produciendo una miocarditis viral aguda, lo cual genera una insuficiencia cardíaca miogénica, es decir, por daño miocárdico directo del virus, lo cual lleva, todos estos mecanismos llevan a la final a producir una gran hipoxemia en estos pacientes que, si no es revertida, al final logran que el paciente no supere la crisis y fallezca. De manera que la estrategia más importante en el tratamiento del COVID moderado, crítico y grave es la oxigenoterapia. Ahora, la forma como se la vamos a administrar es forma no invasiva o forma invasiva. La invasiva es la ventilación mecánica, intubando al paciente. La no invasiva consiste en uso de aditamentos para dar oxígeno, con la más frecuente es el bigote nasal o gafas nasales, después la mascarilla con reservorio. También tenemos en la disposición los helmes o cascos de oxígeno y la forma de CPAP. Para cuando el paciente tiene hipoxemia con hipercapnia, se necesita entonces un modo de ventilación que se conoce BiPAP para poder barrer el CO2 estos pacientes están reteniendo. La máscara de alto flujo es un nuevo sistema que estamos usando a propósito de la pandemia por la falta de ventiladores, que nos permite dar alto flujo de oxígeno, y estos pacientes a veces no son intubados porque permite oxigenar la sangre y no intubarlo por la hipoxemia que es corregida por este sistema. Existen dos formas de dar oxigenoterapia en los pacientes en la sala COVID. Uno es a través del sistema bajo flujo, que usamos bigote a 4-5 litros por minuto o máscara a 6 a 8 litros por minuto, es lo mínimo flujo que hay que darle a estos pacientes. Y el sistema de alto flujo, que es el sistema Venturi o máscara de alto flujo. El sistema Venturi usa el principio de Bernoulli para darle una fracción inspirada de oxígeno fija y que permite que el paciente respire todo el caudal del volumen corriente o tidal a través de la máscara o el sistema. El sistema de bajo flujo tiene el inconveniente que depende del tamaño de la máscara, habrá un determinado reservorio de cantidad de oxígeno, del flujo que le pongas al caudolímetro de oxígeno y del patrón ventilatorio. Por ejemplo, un paciente respirando con bigote, si respira por la boca, la fracción inspirada de oxígeno es desconocida porque va a respirar aire ambiente a través de la boca, de manera pues que el sistema de bajo flujo nunca se conoce la fracción inspirada de oxígeno, pero se puede estimar, ya lo vamos a ver. Recuérdense que se necesita un aditamento para poder tomar el oxígeno de la bombona o de la pared, que es un manómetro, y seguidamente un flujómetro o caudalímetro que mide la cantidad de oxígeno administrado, y todo este oxígeno de pared o de bombona es oxígeno seco, debe de ser humidificado para que no reseque las vías aéreas y no dañe al surfactante pulmonar de estos pacientes. En esta diapositiva mostramos en conjunto los sistemas de bajo flujo, cánula nasal, máscara de oxígeno y máscara de oxígeno con reservorio. Obsérvese que dependiendo del flujo de oxígeno se va incrementando la concentración del oxígeno que recibe, la FiO2. 1 litro aumenta a 24, 2 litros a 28, 3 litros a 32, 4 litros a 36 y 5 litros a 40. No se puede dar más de 5 litros por cánula nasal porque usted va a producir un daño en la mucosa pituitaria amarilla y roja, poniendo al paciente a sangrar durante ese gran
flujo de oxígeno. Cuando usted requiere más de 5 litros, entonces pasa a máscara a 5 o 6 litros por minuto, que aportarán 40. Si aumenta 7, dará 50%, y si aumenta 8, a 60. Si necesita más oxígeno todavía, debe de poner una máscara con reservorio, con válvula unidireccional, para que el paciente no reinhale el CO2 que entraría en la bolsa reservorio, y estas sí logran niveles de oxigenación muy altos. Si usted pone 10 litros de oxígeno en la máscara con reservorio, alcanza el 90, más del 95% de oxígeno en él. El sistema de alto flujo, el sistema Venturi, que tiene varios aditamentos que le permiten dar 24, 28, 35, 40 y 60 a 15 litros por minuto, pero este sistema es fijo, la FiO2. Usted tiene que ponerle a cada uno de los dispositivos Venturi el litraje que exige para que alcance el porcentaje de oxígeno que dice el aditamento. Ahí se muestran todos los dispositivos de oxigenoterapia que contamos en este hospital. En esta diapositiva mostramos el novedoso dispositivo de alto flujo que estamos utilizando en las unidades de cuidados intensivos, ya sea sala COVID general o sala de UCI. Antes de intubar al paciente, lo colocamos en este sistema que aporta flujos muy elevados de oxígeno, lo cual disminuye el espacio muerto anatómico, elimina CO2 en estos pacientes, mejora la función mucociliar, y por cada 10 litros de flujo aporta un cc de CPAP. CPAP es una presión positiva en la vía aérea continua, de manera que nos sirve para evitar el colapso de los alvéolos que están críticos en el paciente, y va dando una presión positiva al final de la expiración, un PIT, de manera que cuando tengamos 60 litros le estamos dando equivalente a 6 centímetros de agua de PIT. Es un aditamento nuevo que nos ha permitido a veces no intubar al paciente. En estos pacientes el peligro es que hay mucha aerosolización, y si el paciente no logra estabilizar la hipoxemia, lo intubamos. Es un momento previo a decidir si lo intubamos o no. Una vez que el paciente es evaluado, debemos decidir si va a intubación orotraqueal o podemos esperar con máscaras con alto flujo. Pero pacientes que han perdido el control y la permeabilidad de la vía aérea, pacientes que están ya estuporosos, en coma, tienen que ser intubados. O pacientes que hacen paro y son resucitados, tienen que quedar intubados. Y criterios clínicos además que exigen intubar al paciente: taquipnea sostenida mayor de 30 respiraciones por minuto, hipoxemia con un PAFI, o sea un Kirby menor de 150, no mejoría a pesar del manejo que se le está haciendo, nebuloterapia, etcétera, más de 2 horas si le hemos colocado en máscara de alto flujo o ventilación no invasiva, más de 2 horas y todavía no hay mejoría, debemos intubarlo. Ha empeorado la condición del paciente, está hipotenso, está sudoroso, está con dolor precordial y está con trastornos del sensorio, debemos intubarlo. Y si vemos que no hay mejoría y que lejos de ello va empeorando el paciente, tenemos que decidir la intubación para no intubarlo en paro. Aquí se muestra un sistema de ventilación no invasiva a través de una máscara con arnés que comprime la cara del paciente para evitar fuga y aerosolización de virus. Es un paso previo a la intubación y generalmente lo colocamos para darnos tiempo a prepararnos para intubar al paciente. No se reconsidera en COVID-19 mantener paciente con este sistema, porque siempre hay fuga, aerosoliza el virus y todo el personal de UCI o de la unidad puede entonces contaminarse por el nivel de aerosolización de la máscara de la ventilación no invasiva. Antes de decidir el equipo intubar a un paciente COVID positivo, debemos de saber que es un reto para el operador, ya porque hay una presión psicológica. Ya los pacientes saben cuando se intuban
hay un alto riesgo de complicación y que puede morir, la reserva respiratoria de ese paciente que requiere intubación hay que tenerla en cuenta. Si el paciente ya está agotado, hay que intubarlo. La evaluación limitada de la vía aérea, lo que vamos a intubar, no podemos hacer maniobras para ver si la vía aérea es difícil, es decir, aperturar la boca, ver qué malampati tiene el paciente, ni algunos criterios de intubación difícil, porque nos exponemos a la aerosolización. Por otro lado, el equipo de protección que usamos entorpece los movimientos y muchas veces se empaña la careta y no podemos ver en la laringoscopía, y eso hace que muchas veces se falla en intubar a estos pacientes. Y el personal de apoyo está limitado, no pueden haber más de 2 o 3 personas alrededor del paciente, porque ese es un momento de mayor aerosolización. De manera pues que al decidir intubar a un paciente hay que estar presto todo para que no ocurra un accidente durante el procedimiento de intubación. Es por ello que debe siempre sopesarse el riesgo de intubar, sí o no intubar, o demorar la intubación, a ver si hay alguna respuesta a los tratamientos que estamos haciendo. La decisión la debe tomar el equipo de UCI COVID para tener ya la seguridad de que el paciente no va a mejorar, y por lo tanto es mejor intubarlo antes de que haga la parada cardíaca. Debemos recordar que en el box de intubación es donde ocurre la mayor riesgo de contaminación del personal de salud. Se sabe de que la ventilación mecánica no invasiva tiene una posibilidad de contaminación de casi el riesgo relativo de 11. Si estamos a menos de 1 metro de distancia, 7 de riesgo. Si está recibiendo oxigenoterapia por máscara, 4.3 de riesgo. Trabajar enfermo como trabajaban los doctores en China, en Wuhan, aumenta 3 veces el riesgo de contaminarse. Y durante la reanimación cardiopulmonar en un paciente COVID hay un 3 a casi 4 veces el riesgo de contaminación. El mayor riesgo ocurre cuando vamos a intubar un paciente. A pesar de todo el overall que tenemos, hay 7 veces mayor posibilidad de contaminarlo. Cuando estamos dando compresiones torácicas, 4.5 veces más riesgo. Cuando estamos succionando sin intubar el paciente para aspirar la glera que tiene en la vía aérea, 3.5 de riesgo. La ventilación manual preintubación, o sea, preoxigenar, 3% mayor riesgo para para contaminarnos, y succión después de intubar también hay un mayor riesgo para contaminarse el personal. Recuérdense que en el contexto de la pandemia COVID-19, antes de intubar, lo que hacemos normalmente cuando vamos a intubar a un paciente es evaluación rápida de la vía aérea y determinar los predictores de vía aérea difícil. Está contraindicado en COVID. El score MACOCHA, que es un acrónimo de las primeras letras de lo que significa el apresto para intubar, que es M, Malampati 3 y 4, da 5 puntos. Apnea obstructiva del sueño, si el paciente sufre de apnea obstructiva del sueño, es un obeso, 2 puntos. Si tiene cuello rígido, 1 punto. Si tiene la apertura oral disminuida, menos de 3 centímetros, 1 punto. Si está en coma, 1 punto. Si tiene hipoxia severa, saturación por pulsiometría menor de 80, 1 punto. Y si la persona no es anestesiólogo o intensivista, 1 punto. Toda persona que tiene 12 de MACOCHA significa que va a ser muy difícil la intubación. Sin embargo, les recuerdo que este algoritmo no se puede aplicar en COVID porque nos exponemos a la aerosolización del virus frente al paciente durante la evaluación de la vía aérea. Lo que sí es importante es el apresto operacional para la intubación, que recuérdense del algoritmo, que de lo que se necesita para que en el box de intubación esté todo listo,
que es el acrónimo Mamacita. M de máquina, A ayudante, M monitor, A adecuado oxígeno y a disposición para antes de intubar, succión, la vía intravenosa tomada, terapias y medicamentos listos y la evaluación de la vía aérea. Este acrónimo debe de ser tomado con cuidado, sobre todo en lo que es succionar y vía aérea de apresto operacional para intubar. Lo que sí tenemos que estar claro que todo el kit de vía aérea tiene que estar completo antes de iniciar el procedimiento de intubar. Debe de utilizar el equipo que usted más familiarizado, cánula de Guedel, tubos orotraqueales de diferentes tamaños, guía de tubo orotraqueal, ojalá contara con un biolaringoscopio con hojas desechables, un estilete óptico, una máscara laringea de segunda generación, es decir, un dispositivo supraglótico en caso que no logre intubar, y un kit de quicotirotomía en caso de que se presente una obstrucción de vía aérea que no impida pasar el tubo endotraqueal. Se debería hacer una cricotirotomía de urgencia a través de la laringe con un cricotirotomo que es de colocación inmediata, haciendo una lesión allí con el bisturí de la piel. Introducimos el cricotirotomo a través de la membrana cricotiroidea. El video fibroscopio flexible es otra posibilidad, pero recuérdense que todos estos aditamentos tienen un alto poder de contagio por la aerosolización. Estamos invadiendo la vía aérea llena de coronavirus. El preoxigenar al paciente en el contexto de la pandemia COVID, algunos no lo recomiendan por el peligro de aerosolización del virus. Sin embargo, si el paciente está muy hipoxémico, debería hacerle una preoxigenación con 4 manos. Un ayudante coacta bien la máscara del ambú para que no haya fuga, y usted da ambú durante 2 o 3 minutos con una fracción de oxígeno de 100% y procede a la intubación para lograr preoxigenar a ese paciente que está muy hipoxémico y hay riesgo de que haga paro al darle la inducción anestésica de secuencia rápida. Entre el ambú y la máscara debe haber un filtro de hidrófobo de alta eficiencia, EPA, para evitar de que llegue el virus hacia la bolsa ambú. Una vez intubado el paciente, usted debe clampear el tubo que está endotraqueal para evitar que el paciente aerosolice virus desde el pulmón, hasta que él infle el manguito del tubo. El balón neumotaponador permitiría que no haya fuga desde el pulmón de virus hacia usted. No conectar el ventilador hasta el adecuado sello del neumotaponador, es decir, del balón, para evitar que cuando el ventilador mete el aire aerosolice hacia atrás. Comprobar con capnografía, es decir, colocarle capnografía al tubo endotraqueal y no evitar acercarte a ocultar al paciente. Verificación también a través de radiografía o ultrasonido de tórax para ver si hay expansión pulmonar con los movimientos del ventilador. Y se debe colocar siempre gasas húmedas o cubriendo la cavidad oral y nasal para evitar que, si hay fuga del tubo endotraqueal, se aerosolice virus al área de la sala COVID. Dentro de las buenas prácticas para evitar contaminar al personal de UCI COVID es el algoritmo o el acrónimo Stop COVID, y esas son las primeras letras de asegurar la vía aérea. Un team, la T es un team presto o entrenado, o organizar
competencias, el equipo vía aérea, de manera que hay que prepararse para no cometer errores. Un error que se comete en sala COVID representará la contaminación del equipo o de la persona que comete el error. Prepararse con insumos adecuados, hacer los checklists de todos los dispositivos que estén en el área, laringoscopio, todo para atender el paciente crítico. Optimizar al paciente la hemodinamia y la oxigenación, vigilar al momento de ponerse y quitarse el overol, porque ahí es un momento crítico para contaminarse. Y es importante que cuando se vaya a invadir la vía aérea se haga a través del sistema de SIR, secuencia de intubación rápida, para evitar que el paciente tosa y aerosolice el virus. Y finalmente el debriefing, que es un resumen que se hace al final de la jornada, a ver qué se hizo mal, qué se hizo bien, para hacer retroalimentación del equipo de COVID. Una forma de evitar contaminarse en el paciente COVID durante la intubación es practicar la inducción de secuencia rápida para evitar que cuando uno introduzca el tubo en la vía aérea el paciente tosa. Consiste en aplicar una serie de medicamentos que en secuencia rápida van a lograr paralizar a la persona y lograr que la vía aérea pueda ser expedita para la intubación. La lidocaína debe de aplicarse para evitar la tos, el opioide para sedar al paciente, el hipnótico para ponerlo a dormir, y relajantes musculares es el último, porque a partir de ese momento el paciente ya no va a respirar y usted requiere rápidamente intubarlo. O sea, 2 o 3 minutos colocando el sedante, el hipnótico y el analgésico, y finalmente 1 minuto para que actúe el relajante, y cuando ya ha pasado esos minutos ya usted puede intubar al paciente sin que él tosa o haga aerosolización del virus. En esta diapositiva mostramos los medicamentos que tienen que estar en el box donde se va a intubar, que son los vasoactivos: noradrenalina, felinefrina, atropina, etilefrina y hipnótico. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, podemos hacerle la hipnosis con propofol 1 a 2 miligramos por kilo, midazolam 2 a 5 miligramos. Si está inestable hemodinámicamente, tenemos que darle ketamina 1 a 2 miligramos por kilo. Etomidato lamentablemente no lo disponemos aquí en Venezuela. El opioide es remifentanilo, que no lo contenemos, para pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, y los que están inestables le damos dosis baja de fentanilo, 2 a 3 microgramos por kilo. Finalmente acá relajamos con rocuronio 1 a 2 miligramos por kilo, o succinilcolina 1 a 1.5 miligramos por kilo. La lidocaína se usa 1 miligramo por kilo, 1.5 miligramos por kilo, para evitar la tos inducida en el paciente que se va a intubar. Algunos comentarios básicos del manejo del paciente COVID con SDRA. Nuestro esfuerzo es fundamentalmente mantener la presión plató del ventilador menos de 30, con un PIB mayor de 5 y una ventilación protectora que se calcula 6 mililitros de cc por kilo de peso ideal de volumen corriente. Con esta estrategia vamos a ir manejando nuestro paciente. Inicialmente la ventilación mecánica invasiva con sedación. En la medida que el paciente amerite más requerimiento, vamos a ir aumentando al soporte ventilatorio, cambiándole algún patrón, y cuando los pacientes tienen PAFI menor de 200, incrementamos el PIB para tratar de mejorar y reclutar más pulmón. Si el PAFI es menor de 150, tenemos que ahí estar muy pendiente de que esté bloqueado neuromuscularmente el paciente, que no se oponga al ventilador, y aquí es un momento de pronar al paciente, colocarlo boca abajo. Esa pronación
se mantiene en general más de 16 horas. En nuestra unidad, si el paciente mejora al pronarlo, lo dejamos pronado 2, 3, 4 días hasta que logremos disminuir los requerimientos de oxígeno. El criterio de que cuando la PAFI sea menos 80 vaya a circulación, oxigenación extracorpórea, no lo cumplimos porque aquí no hay ningún centro que dé oxigenación extracorpórea. De manera que la severidad del paciente nos va orientando hacia qué vamos a ir haciendo para evitar el daño pulmonar por el ventilador. Recordar que el COVID pulmonar tiene varios espectros de clínico. El que ocurre inicialmente es la etapa 1 o de low, que significa que hay pocas lesiones en el parénquima pulmonar visto por tomografía focal o por ecopulmonar, donde se ven más de 3 a 5 colas de cometa en el eco, indicando edema intersticial, lo que se traduce en la radiografía como densidades de vidrio esmerilado o empedrado loco o signos del halo inverso. Predomina el desequilibrio ventilación-perfusión, pero tiene una buena distensibilidad del paciente, una buena compliance, lo cual asegura que este paciente es mejor manejo de ventilación mecánica. Sin embargo, en la medida que avanza el daño pulmonar, aparecen microtrombos en la circulación pulmonar, dando una alteración grave del desequilibrio ventiloperfusional. Aparece vasoplegia con efecto shunt y compromiso alveolar, que crea un gran shunt que no es susceptible a oxigenación. El paciente comienza a tener hipoxemia importante con hipercapnia y aparece entonces un estímulo central del drive respiratorio, es decir, del centro, estimular al centro respiratorio. La persona siente la necesidad de aire y ese daño en la distensibilidad y el esfuerzo se produce posteriormente un daño difuso del pulmón que provoca en la forma alta de compromiso pulmonar, originado por el PCILE, el conocido PCILE, que es el daño pulmonar autoinfligido por el paciente por el esfuerzo que está haciendo al respirar. De manera que este paciente ya necesitaría aporte de altas fracciones de oxígeno con el ventilador, y ello determinará el pronóstico de esta persona cuando tiene ese patrón heterogéneo de compromiso pulmonar neumónico con afectación sistémica más del 50% del pulmón. En resumen, el tratamiento en cuidados intensivos del distrés respiratorio grave o crítico por COVID-19 tiene que ver con no retrasar la intubación por estar usando cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva, por el PCILIN, o sea, el daño pulmonar autoinfligido que se provoca en estos pacientes, volúmenes corrientes siempre entre 4 y 8 mililitros por kilo de peso ideal, porque es la llamada ventilación protectora. Presión meseta, es decir, la presión que llega en la vía aérea en lo que el ventilador mete no debe ser menor, debe ser menor de 30 centímetros de agua. El PIT debe de estar ajustado a la condición del paciente, pero tiene que ser mayor de 5 pero menor de 14 de PIT. No se usan altos PIT en estos pacientes. Presiones positivas al final de la expiración. Las maniobras de reclutamiento en COVID no han demostrado ser útiles, por el contrario producen barotrauma. El bloqueo neuromuscular es importante, mantener estos pacientes sedados, relajados y acoplados al ventilador. Con hipoxemia grave no se puede dejar que el paciente tenga asincronía, es decir, que esté respirando contrario al ventilador, es decir, desacoplado.
En la posición prona, cuando el paciente tiene una PAFI menor de 150, inmediatamente hay que pronarlo por lo menos 16 a 18 horas. Y los líquidos intravenosos hay que restringirlo, óptimamente seco. Manejamos estos pacientes, balances negativos, máximo 1 litro por día. Y en los pacientes que tengan falla renal, porque el COVID afecta el riñón a través de un ataque viral del riñón, provocando necrosis tubular aguda y lesiones renales que requieren el reemplazo renal sustitutivo hasta que mejore el riñón. Los antibióticos solo si tienen criterios de que es una infección bacteriana concomitante, es decir, usamos la procalcitonina mayor de 1 para iniciar antibióticos, y glucocorticoides lo usamos en pacientes que ya tienen hipoxemia y están recibiendo oxígeno de acuerdo al protocolo de Oxford. Y la medicina de la extracorpórea, es decir, la oxigenación extracorpórea, de acuerdo al criterios del estudio Eolia, sería plausible, pero aquí en Venezuela no contamos con oxigenadores extracorpóreos. En el SDRA por COVID-19 debemos de usar parámetros protectores pulmonar para evitar el daño inducido por el ventilador, o sea, el BILI. Mantener el volumen corriente de ventilación entre 4 y 6 mililitros por kilo. La presión plató, que es la presión que alcanza dentro del pulmón el aire que el ventilador mete. Una vez que se detiene el flujo inspiratorio, debe ser menos de 28. Ahora, la presión plató menos el pi que le tenemos al paciente siempre debe de ser menos de 15. Esa es la driving pressure o la presión de conducción. La hipercapnia permisiva lo usamos cuando el paciente no le podemos aumentar mucho el volumen corriente porque las presiones en la vía aérea están muy altas. Mantenemos el pH más de 720 y dejamos subir el CO2 para no tener que aumentar volúmenes corrientes en forma importante. Y mantenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia del respirador a máximo 18, con una relación inspiración-expiración de 1:2. Y el PIT, que comenzamos con 5, pero generalmente lo mantenemos entre 8 y 12, máximo 14. No llegamos más allá porque se produce barotrauma. Y los objetivos durante la ventilación es que mantengamos una saturación entre 82 y 90, una presión arterial de oxígeno entre 55 y 85 y una presión de CO2 que permita que el pH esté más de 720. En cuidados intensivos sabemos el grado de daño pulmonar que tiene el paciente, el SDRA, en base a los criterios de Berlín, es decir, que el paciente utilizando la PAFI, sabemos que si la PAFI está menor de 300, mayor de 200, estamos en una lesión un SRA leve. Si está entre 100 y 200 es un SDRA moderado, y si está menos de 100 es un SDRA grave. Y es importante que en la clasificación sepamos que no debe haber insuficiencia cardíaca adicional a esto, ni sobrehidratación del paciente. El paciente debe estar óptimamente seco para poder clasificar correctamente el SDRA del COVID de acuerdo a los criterios Berlín. Algunos comentarios sobre medidas no ventilatorias en el manejo del SDRA por COVID-19 es el uso conservador de líquido. No podemos darle al paciente demasiado líquido porque ese líquido va a ir para el intersticio pulmonar y para los alvéolos, agravando la condición del paciente. Debemos mantener los pacientes relajados con
infusión continua de relajante o dándole bolos cada 2-4 horas para mantenerlo acoplado al ventilador, y siempre que haya una PAFI menor de 150 debemos pronarlo tempranamente en las primeras días del paciente estar afectado de un SDRA grave, y el uso de la oxigenación extracorpórea en realidad no lo manejamos en Venezuela. Puntualizamos algunos aspectos sobre la ventilación prona. Sabemos que está indicada cuando la PAFI es menor de 150 y mantenemos FiO2 mayor de 0,6 con Pi mayor de 5, presiones pulmonares fuera del rango de protección, es decir, presión pico en la vía aérea mayor de 30, presión plató mayor de 25 y presión meseta puede llegar hasta 30 en el contexto de un COVID grave. Presión de distensión debe ser que esté mayor de 13 o 15, es la Dravian Pressure, y presión pico en la vía aérea mayor de 35. Todos esos son criterios de pronar al paciente. Es importante que sepamos de que por qué la posición prona mejora la oxigenación. En un paciente que está en decúbito supino, es decir, costado boca arriba, las áreas pulmonares más hacia la parte anterior del tórax son las que están más oxigenadas, areadas, pero la fuerza de la gravedad lleva la sangre hacia las bases que están afectadas por el COVID-19, lo cual hace que la hematosis se vea severamente comprometida en las bases pulmonares. De manera que cuando yo volteo al paciente, las bases pulmonares pasan a ser la parte superior del tórax y se establece una nueva relación de ventilo-perfusión, mejorándole la flujo hacia las partes apicales que estaba cuando estaba en supino, y eso mejora inmediatamente la oxigenación. La posición prona es importante porque recluta zonas de pulmón que estaban sanas a que hagan la hematosis en esos pacientes que están severamente afectados. Recuerden también que la pronación puede hacerse en pacientes despiertos que no están intubados, que están recibiendo oxígeno. Es un procedimiento seguro, de bajo costo, retrasa el ingreso a UCI. Si no tenemos cupo en terapia, podemos colocar el paciente con máscara de alto flujo pronado y nos ayuda a evitar la ventilación mecánica en estos pacientes. Se evita el ingreso a UCI y disminuye la carga de trabajo para las unidades de cuidados intensivos. Recuérdense también que la ventilación prono puede usarse en pacientes embarazadas, manteniendo unos suplementos en la pelvis y en el pecho de la paciente, que permite que no haya compresión del abdomen gestante sobre los vasos de la cava y de la aorta, y permite mejorar la desigualdades BQ originada por el útero gestante, que comprime las bases pulmonares cuando el paciente está de cúbito supino. Igualmente pasa con el obeso, de manera pues que la ventilación prono la hemos usado en embarazada también con muy buenos resultados. Hay muchos criterios de que fue positiva la ventilación prona efectiva, como es incremento de la PAFI un 20%, incremento de la presión arterial de oxígeno en 10 milímetros de mercurio, o disminución de la presión arterial de CO2 en 1 milímetro de mercurio, o que aumente la compliance de estos pacientes y que disminuya las presiones pulmonares en el ventilador. De manera que esos son todos criterios de que la ventilación prono está siendo efectiva. Finalmente, algunas consideraciones que están contraindicados para el uso de la ventilación en prono en SDRA. Relativa inestabilidad de la columna cervical, que el paciente esté chocado o que haya sido intervenido en el cuello. Contraindicación absoluta si tiene hipertensión intracraniana. Si el paciente tiene un aumento de presión, la posición prona compromete el drenaje y aumenta la presión, y el paciente puede enclavarse por
la presión intracraneana aumentada. Las complicaciones, bueno, de saturación transitoria en lo que hacemos la pronación. A veces lo más relevante es que se retiran los dispositivos, se estuba el paciente, provoca vómito, edema de la cara, lesión corneal y neuropatía isquémica y úlcera de presión por mala colocación del paciente. Sin embargo, la ventilación prona es uno de los medidas de reclutamiento alveolar que tenemos en pacientes gravemente afectados por COVID-19.